El marco del rostro está determinado por la estructura ósea de la cabeza, que constituye su armazón, por los fuertes músculos de la masticación y los músculos entáneos o más finos, así como por la carne que recubre el conjunto. El marco puede ser ancho o estrecho, profundo o no, alto o corto. El marco indica las reservas de energía vital esenciales de que dispone un individuo. Cuando el marco es ancho y profundo, las reservas son grandes. Si es estrecho y poco profundo, su potencial es débil o modesto. La altura del rostro indica la espontaneidad de las reacciones. Si es alto, el individuo reacciona tarde o con lentitud. Si es corto, la respuesta a un estímulo es inmediata. La altura es sinónimo de calidad y la anchura de cantidad. Aquí vemos unas figuras geométricas que vienen a representar unos tipos de marcos o caras de individuos. Hay muchas variedades de marcos, puesto que muchos son combinaciones de otros. Sin embargo, vamos a centrarnos en estos en concreto. Aquí vemos un rostro ovalado, con sus variantes, en azul y en verde. Este sería un rostro ovalado y este igual, un pelín más ancho. Aquí vemos el rostro ovalado tal cual. En este caso, el óvalo representa la dulzura, la emotividad, la vulnerabilidad, la indecisión, etc. Una cara ovalada busca la armonía con los demás. La persona es afectiva, sentimental, emotiva. La parte media del rostro es la que predomina. Aquí vemos, sin embargo, un rostro que se alarga mucho, como si fuera una pelota de rugby. Poca anchura y mucha altura. Podemos decir que la persona es impredecible, no se sabe por dónde irá ni lo que hará. Aquí, sin embargo, vemos un rostro en el cual la zona media está exagerada, forma de rombo. Aquí lo vemos en color azul. El ángulo simboliza lo fuerte, la seguridad, la decisión, la independencia, la dureza. En este caso, la persona lleva una vida completamente emocional, ya que la zona media es la que predomina. Y también hay una cierta dureza en esa zona. Ahora pasamos a otro tipo de figura. Aquí vemos que el predominio es el de la mente. Cuanto más grande es la zona del pensamiento que el resto, estamos ante un pensador. Si vemos que esa zona es exageradamente más amplia que la de la acción, nos encontramos entonces ante alguien que tiene ideas, pero no las pone en práctica, no es realizadora. Aquí tenemos otra figura, en este caso una rectangular. Vemos el rostro rectangular. Bien, en este caso, la mente, el sentimiento y la acción están equilibrados. No hay predominio de alguna zona en concreto. Concibe una idea, convence para realizarla y la ejecuta sin problemas. Ahora bien, si el marco es cuadrado por completo, la persona es tozuda. Siempre se encuentra en tensión, manifestando una gran resistencia ante todo lo que se le presenta. Sus rasgos son duros, así como sus acciones. Esta otra figura es la de alguien cuya deficiencia se encuentra en la parte actora, la zona inferior. Es decir, la persona puede ser inteligente, por un lado, y afectiva y emotiva por otro. Pero lo que piensa y lo que siente no lo manifiesta, no actúa, no materializa sus deseos. Aquí pasamos ahora al caso contrario, al anterior. El instinto y la acción son las partes más destacadas. La parte inferior es la persona que actúa sin pensar, el que utiliza siempre la fuerza bruta, entendiendo por fuerza bruta la suya propia, para hacer valer sus derechos. Aunque no los tenga, esa persona nunca utilizará el cerebro, porque su capacidad de raciocinio está limitada y actuará como un ser primitivo. Como tiene también un predominio de la zona afectiva, la zona media,
Podemos decir que cuando golpea, después pide perdón. Se excusa al hacerdaño. Esta figura es más negativa que la anterior, ya que en esta solo predomina la acción. Es la típica persona bruta, carente de sentimientos y de un cierto raciocinio, ya que la parte superior es muy pequeña y la inferior está desarrollada en exceso. Aquí tenemos la parte inversa. En esta figura lo que predomina es la parte superior. La mente es la que controla todos los actos del individuo. Incluso la zona de la afectividad, la zona media, se va reduciendo hasta llegar a la zona de la acción, la inferior, donde se puede ver que el individuo no es capaz de actuar. Se queda cortado, frustrado. Aquí vemos ahora otro tipo de figura, la redonda geométrica. El rostro redondo, como una pelota, quiere decir que la persona está muy influenciada por los elementos externos. No tiene un control sobre sí misma. Todo le llama la atención. Su vida es emocional, también puede ser egoísta y con falta de madurez. Pasamos ahora a los vestíbulos sensoriales. Son las aberturas al medio exterior constituidas por los órganos de los sentidos que contribuyen al intercambio con el mundo que nos rodea. Los ojos, la boca, la nariz, las orejas. Aquí vemos marcados claramente los vestíbulos, incluida la parte de la oreja. Estos se consideran abiertos cuando ocupan la mayor parte de la superficie del rostro, o cerrados en caso contrario. Aquí tenemos un ejemplo. Abiertos, cuando los ojos parece que se salen de las órbitas, cuando están separados entre sí y son muy abiertos, cuando las ventanas nasales están dilatadas y son redondas, cuando el pabellón de la oreja es grande, cuando la boca es ancha en horizontal y los labios carnosos. En este caso, el individuo muestra intercambios afectivos importantes, disfruta de su entorno, muestra empatía. Aquí, sin embargo, tenemos los vestíbulos cerrados, que es cuando los ojos están hundidos, cuando son pequeños y juntos entre sí, cuando la nariz tiene las ventanas cerradas, cuando el pabellón de la oreja es pequeño. En este caso, el individuo comunica poco o nada con el entorno, muestra resistencia, reserva de su potencial y economía de su energía. Es independiente, se podría decir también muy reflexivo, dueño de sí mismo y primando su vida interior sobre la exterior. Pasamos ahora a la relación entre el marco y los vestíbulos. Hay profesionales que dividen el rostro en dos partes. Una contiene el conjunto de los vestíbulos, llamado área vestibular, y otra contiene el conjunto del rostro, se llama marco. En general, cuando los vestíbulos se cierran, el marco se retrae y la frente se endereza. Cuando los vestíbulos se abren, el marco se dilata. Sin embargo, puede ocurrir también de otras formas. Aquí tenemos el ejemplo. Cuando el marco es ancho y los vestíbulos abiertos. Hay un gran gasto de energía, pero las reservas lo permiten. El individuo es infatigable, siempre en la brecha, sin sobrepasar los límites. Muestra un equilibrio que sabe controlar, ya que el gasto que tiene va acorde con las reservas que posee. Ahora bien, cuando el marco es estrecho y los vestíbulos cerrados, aquí vemos que hay pocas reservas y pocos gastos. Por lo que se podría decir que hay un equilibrio entre los intercambios entre el interior y el exterior, pero un plan moderado, sin grandes pretensiones, ya que el individuo no es capaz de grandes esfuerzos ni trabajos. Ahora, cuando el marco es ancho y los vestíbulos cerrados, aquí vemos que hay demasiadas reservas en relación con los gastos, por lo que el individuo muestra tensiones que dificultan su equilibrio. Tiene reacciones vivas e intempestivas que se manifiestan bruscamente. Cuando menos se espera, como una olla a presión que explota en un momento determinado. Aquí vemos que cuando el marco es estrecho y los vestíbulos abiertos, el individuo muestra unos gastos excesivos en relación a las reservas del mismo, el cual vive por encima de sus medios, por lo que hay una especie de desequilibrio, ya que la persona agota sus fuerzas con reacciones intensas que no busca, pero que le vienen impuestas y no puede eludirlas. Y eso es todo con referencia al tipo de marcos o rostros.